Estamos hoy con Ariana Carrero. Trabajaste como directora de arte en Torta de Calabacín. Entonces, bueno, quiero saber un poco sobre ti. Cuéntanos quién es Adriana Carrero. Pues nada, estudié en la Escuela Nacional de Cine, igual me gradué en el 2019, me vine a vivir a México y aquí fue como donde empecé realmente a trabajar, ¿no? En cosas de cinematográficas, por así decirlo. Tener como un reel de arte es lo que más te abre las puertas, más allá del currículum o lo que sea, la gente quiere ver lo que has Sí, hecho en exacto. realidad. Y pues justo Torta de Calabacín es el que más me ha abierto puertas porque es hasta ahora el más bonito que he hecho. Sí, es muy lindo. Entonces, sí, siempre que lo muestro, sí, la gente se queda que, qué bien, está súper bonito. Y sí, sí me ha ayudado a conseguir trabajo en realidad haber participado en ese corto. Claro, Pues el trabajo de Fer fue de los guiones que más me gustó y por eso decidí cómo trabajar con él. claro, entiendo. Y sí, se parece mucho como al estilo del arte que a mí me gusta hacer. Era como algo bien real, como un poquito de época, sí podía como, sí me gustó mucho. Entonces, pues sí, por eso. Eso me lleva a preguntarte, Mm. ¿cómo llevaste el proceso creativo para poder definir esta identidad visual? O sea, en eso también entra como mucho la visión de Fernando, porque él también, pues sí tiene como bastante afinidad para hacer arte, ¿no? Él y yo trabajamos también varias veces como siendo equipo. Y también teníamos como realmente la suerte de que Fer lo escribió pensando en su casa, que realmente su casa tiene como muchísimos elementos que casi todos salen en el corto, claramente. O sea, era lo más sencillo y lo que teníamos al alcance. Claro. Pero sí, fue un proceso obviamente también de, nada, de desglosar el guión, de ponernos a pensar cómo queríamos que se viera, de cómo utilizar lo que teníamos a nuestro favor, ¿no? Porque pues sí, obviamente fue algo como de poco presupuesto, como casi todos los cortos cuando uno está empezando. Entonces sí, fue como tratar de entender como qué elementos teníamos y hacerlo funcionar, ¿no? Para nosotros. También ayudó como mucho el vestuarista también hizo un trabajo súper bueno para hacer esa ambientación. Mm, Porque eso sí era ropa original de él, ¿no? De él, de su marca, de Retroceso se llama. Eh, y pues sí, fue un proceso interesante, la verdad. Sí, es que sí había como mucha cabida creativa en el guión, ¿no? Sobre todo toda esta parte como de la ensoñación, de las flores, que sí fue como mi parte favorita de hacer en Sí. realidad. Y sí fue un proceso interesante, pero fue mucho de comunicación en realidad entre, pues, Fernando, que obviamente es el director y tiene una visión ya clara de lo que quiere y lo que yo le proponía. Que quedó bonito, ¿no? Porque en realidad fue cooperativo. Y también como que tuvimos como la suerte de que en realidad Fer y yo teníamos como gustos muy parecidos, entonces sí, cuando yo le proponía algo a él le gustaba, cuando él me decía algo yo decía, sí se va a ver bien, o sea, sí fue una Claro, claro. conversación, fue mutuo, un proceso. Ujú. ¿Qué se siente tener la responsabilidad de todo este visual? O sea, ¿se siente mucho peso o no? Sí, claro, sí se siente bastante peso y la presión es fuerte, sobre todo porque pues sí, es un esfuerzo muy grande de todas las personas que están ahí, ¿no? Y entonces siempre sientes la presión de que si tú haces algo mal, como que estás estropeando el trabajo de los demás o te retrasas o lo que sea, entonces Sí. siempre como que tratar de tener todo lo más claro posible, ¿no? Pero sí, sí, sí es una presión, pero con la práctica se te va quitando el miedo. Que muchas cosas ya estaban ahí, ¿no? Porque esa es otra de las cosas de arte, cuando no contas con transporte Sí. para mover, porque tú eres el encargado de todos los cachivaches que hay que mover, subir, poner, o sea, todo. Entonces, sí, sí hubo sets que se dejaron listos, ¿no? Antes de grabar. Obviamente, dependiendo del plan de rodaje, pues con los que empezábamos, yo los dejé listos antes de grabar y ya sí hubo algunos que hice en la grabación. Y eso fue como un Wow. gran error que cometí en realidad. Tuve que haber hecho más preparación. Sí, sí, porque era complejo y bueno, y obviamente pues sí, la falta de experiencia me ganó y me confié de que, no, porque, o sea, yo por lo menos cuando hago arte, obviamente sí me preparo y sí hago como no, toda una investigación y trato como de tener ubicados así todo lo que voy a utilizar y todo eso lo tengo listo, o sea, nada lo consigo el día de grabación, obviamente, todo lo tengo conmigo.
pero de montar sets y hacer pruebas y ese tipo de cosas, dedicarle tiempo por lo menos a hacer pruebas a cosas más complejas sí te ahorra mucho tiempo. O sea, por ejemplo, voy con esto, es que sí, la preparación y la práctica y por lo menos ensayar lo que tú sepas que va a ser como lo más difícil, es como sí te ahorra mucho tiempo y nos hubiésemos evitado malos momentos, probablemente. Como que resolver con lo que tenemos. Entonces es como cómo integras lo que ya tienes de la mejor manera. Porque no nos podemos poner como exquisitos de que, quiero que todo, o sea, sí hubo uno, obviamente un proceso de hacer antes una carpeta, ¿no? De arte y escoger como estos son los colores que me gustaría utilizar y no sé qué, pero nunca me sentí como 100% aferrada a eso, ¿no? Porque pues tenía que trabajar con lo que había. O sea, pues sí, siempre, o sea, yo creo que algo que rige como el corto como tal y en eso pues entra el arte, es como todo esto de siempre estar marcando como visualmente una separación entre ellos dos, ¿no? Que no se dice, Exacto. pero se ve, ¿no? Donde Sí, siempre está como un lado más ordenado, un lado más, ¿sabes? Más desastre. O sea, como que se ve desde el principio que ellos tienen como algo que los diferencia, ¿no? Totalmente, que al final pues terminan separándose y esto por claro. el hecho de que por lo menos los dos personajes tenían paletas de colores totalmente diferentes, ¿no? Uno es como más extrovertido, ¿no? Más colores, más estampado, más como presencia y el otro es súper recatado y ahí es Sí. como donde ves o sea, es que eso es lo que buscábamos, era siempre marcar como una diferencia. La mayor enseñanza que me dejó este rodaje fue practicar mi paciencia y sí, sí, o sea, pero digo como conmigo misma y o sea, con mis compañeros, con todo, ¿no? Porque es que sí es un trabajo que exige mucho y muchas veces uno sí puede perderlo un poco. Cuadros que había en el corto, que había como varias pinturas, ¿son de autoría, son de tu autoría o son de alguien más y si fueron exclusivas para el proyecto o eran que fue lo que se Mm, consiguió? hubo, hubo unos que sí eran míos, que yo los tenía en mi casa y no estaban planeados para este corto, los agarré porque me pareció que iban bien. De tu perspectiva, ¿qué tan necesaria consideras que es la habilidad plástica para un director de arte? O sea, ¿qué tanto necesita un director de artes poder tener habilidad plástica con las artes? Pues yo creo que sí te ayuda mucho en realidad. O sea, no te digo que tú para ser directora de arte, a juro, tienes que saber así de ser el mejor pintor, escultor, saber de todas, ¿no? Porque siempre puedes contratar a alguien que te cubra en lo que tú no eres bueno. Pero creo que saber como un poco de todo te da como, o sea, te amplía a la hora de crear una propuesta, por ejemplo. Te da como más herramientas, a mi parecer. Te digo, Claro, o sea, sí. yo por lo menos no soy así como una gran dibujante, ni soy una, o sea, sí tengo habilidades manuales porque es lo que me gusta mucho y lo practico, pero siento que sí te da como más, sí, más herramientas y más nociones, ¿no? Sobre todo a la hora como de crear una propuesta o algo así. No, o sea, no creo que esté de más, pero tampoco creo que si no tienes ninguna, te rindas y digas, no puedo ser directora de arte porque no sé dibujar. Pues no, lo Claro. practicas y ya, o lo que sea. Sepas cómo expresar una idea visualmente, ¿no? ¿Qué sugerencias les podrías dar a alguien entusiasta en la dirección de arte, como varios estudiantes en los que me incluyo? Ver muchísimas películas, sobre todo sí hay como pelis que tienen direcciones de arte increíble, de las que uno aprende muchísimo, porque pues sí, decorar un set obviamente es muy diferente a decorar cualquier otra cosa para la vida normal, pero proyectos que puedas, eso fue lo que yo hice. O sea, yo por un momento, yo cuando empecé, yo decía que yo quería ser directora de arte y estaba completamente así cegada de que iba a ser directora de arte. Entonces sí, trataba de meterme en la mayor cantidad de proyectos que podía haciendo dirección de arte de mis compañeros, sobre todo para practicar, porque es que sí, yo creo que la práctica es lo que te ayuda como a entrenar el ojo en realidad. Ah, Claro. yo creo que es una cuestión como de entrenar el ojo y aprender también mucho de paletas de color,
de textiles, de texturas. Sí, pues yo creo que el mejor consejo sería que te metas en todos los proyectos que puedas hacer dirección de arte y que ya la gente te vaya conociendo y te asocie como que, ah, no, sí, este, Valentina le gusta el arte y lo hace bien porque ya lo he hecho varias veces. Ujú. Claro, claro. Sí, tiene Creo que ese mucho sería sentido. como mi consejo, es que sí, practicar en realidad, Claro. porque si no, no te lo va a dar más nada, así como que te diga, "Ah, léete este libro de dirección", o sea, sí te da herramientas y eso, pero hacer, o sea, hacer es lo que más te va a dar experiencia y te va a hacer crecer, ¿no? Como si quieres ser directora de arte. Ujú. Claro, sí, tiene muchísimo sentido. Gracias por la sugerencia y por el consejo. Y bueno, por último quisiera saber bueno, si quieres compartir algo de cómo es tu proceso creativo con los estudiantes de la escuela, de cómo Ok. llevas un proceso creativo. Ujú. Pues lo primero que hago obviamente es leer el guión varias veces. Claro. Primero le echo como una leída como para conocer la historia, ¿no? Y ya más tenerla como clara en mi cabeza y después lo vuelvo a leer y lo empiezo como a desglosar y ya a medida que lo voy leyendo me lo voy imaginando y trato como de entonces, empiezo como por partes en realidad. Entonces, primero me siento y digo, yo siempre empiezo por la paleta de color, por ejemplo, es lo con lo que yo empiezo siempre. Ok. Y ya decido, tipo, cuáles quiero que sean los colores que rijan como ciertas escenas, si son muy importantes, o el color en general. Y ya de ahí me voy por elementos. Que una de las cosas que he aprendido es que a veces está como súper mal hacerte propuestas de arte con referencias de internet, de cosas hermosas que ves en internet y uno se empieza a emocionarse. Eso a mí me pasa, yo por lo menos puedo pasar 50 horas en Pinterest escogiendo referencias y me fascina. Yo igual. Pero claro, entonces ya después cuando pasas a la vida real, pues no consigues las cosas tan hermosas que ves en Pinterest, ¿no? Y entonces sí te desanimas como un poco. Yo creo que lo mejor es como tratar de armar una propuesta con las cosas que hay. O sea, que si, por ejemplo, vas a grabar, no sé, en la casa de un amigo o lo que sea, vayas a esa casa, veas todo lo que tienes, le tomes muchísimas fotos a todo, que si te acuerdas que tu abuelita tiene tal cosa. Yo realmente armaba muchas cosas con cosas que le quitaba a mis tías, a mi mamá, a mi abuela, lo que yo tenía en mi casa, y ahí armaba como, ¿sabes? Un collage de cosas que conseguía en muchas partes. Entiendo. Otras cosas las puedes alquilar, o sea, se ya va a depender del proyecto. Pero sí, entonces empiezo primero con el color, después empiezo como con la utilería. Sobre todo me gusta hacer mucho como por atmósferas, tipo, si ponte que el corto, no sé, se trata nada más en un cuarto, en una sala y una cocina. Entonces, pues sí lo armo, ¿no? Por cada set, cómo me gustaría que fuera cada set, qué color va a tener cada set. Y, y pues sí, eso básicamente, ya después realmente de que tengo como esa línea más o menos planteada, es que me voy a ver qué es lo que consigo de verdad y qué es lo que más se acerca a lo que yo quiero, que muchas veces no termina siendo igual, ¿no? A la propuesta. Pero ya por Claro. temas de presupuesto y no sé qué, ya cuando trabajas como con presupuesto y puedes alquilar y es otro mundo el que se abre en el arte cuando hay dinero, en realidad. Y tienes un equipo y tienes gente que construye o tienes gente que te ayuda a llevar las cosas. Porque sí, a veces lo que pasaba mucho en los proyectos es que arte era muy pesado porque pues nada más podías tener como, o sea, tú como director y que sí un asistente o dos asistentes, dependiendo de cuántas personas estuvieran en el salón o lo que sea, que si no quisieran ser fotógrafos o no sé, Claro. el director.